Llegamos a las semifinales del Mundial. Después de unos cuartos de final increíbles y de que todos los favoritos avanzaran, aquí tenemos a las 4 mejores selecciones que podíamos tener en esta etapa de semifinales, que de manera inusual también son las 4 que llegaron aquí ocupando los lugares 1 al 4 en el ranking de la FIFA. Francia en primer lugar, Argentina en segundo, España en tercero e Inglaterra en cuarto. Ahora tenemos aquí a las 4 selecciones y a simple vista hay una favorita un poco más clara, que es la selección de Francia, que en mi opinión desmanteló a Marruecos 2-0 en los cuartos de final. Aunque fue solo 2-0, fueron mucho mejores que ellos en ese partido, los tuvieron acorralados en su portería, fueron mucho más peligrosos y evitaron que Marruecos casi siquiera se acercara a su arco de manera casi absoluta. Al final Mbappé es el que marca la diferencia. De verdad se ve que Mbappé siempre en los mundiales brilla mucho más incluso que en sus equipos, porque es un jugador. El fútbol de selecciones, al ser un fútbol menos organizado y más basado en las habilidades individuales de los mejores jugadores, le favorece mucho. Marcó un primer gol impresionante y una vez que te pones en desventaja contra Francia, es muy difícil alcanzarlos. Pero hay otra cosa que también hay que decir sobre la selección francesa. Hasta ahora no se ha enfrentado a un rival realmente muy fuerte, y no lo digo como una crítica hacia ellos ni nada por el estilo. Simplemente su camino ha sido fácil. Les tocó Suecia, que es una de las selecciones más débiles de Europa, Paraguay, que sorprendió enormemente a Alemania, pero no es una selección de calidad, sino una selección que vino a jugar al choque, y por supuesto la selección de Marruecos, que Francia simplemente es mucho mejor que ellos, y lo menciono porque se habló mucho del camino de Argentina hasta esta etapa. Francia tuvo un camino no menos fácil que Argentina, sino es que más fácil. Por otro lado, primero, se lo ganó justamente al ganar su grupo, y segundo, se suponía que iba a enfrentar a Alemania y a Holanda en su llave, pero al final ellos perdieron contra selecciones como Marruecos y Paraguay, y eso no es culpa de Francia. Y para mí siguen siendo la selección más fuerte y poderosa, sobre todo en la parte ofensiva en este mundial, pero ahora se enfrentan a la selección de España. Y la última vez que estas dos selecciones se enfrentaron fue un partido muy entretenido que terminó 5-4 a favor de España, después de que ya iban ganando 4-0 en ese partido, y Francia no estuvo lejos de remontar. Supongo que esta vez no será así, pero la selección a favor de España, después de que ya iban ganando 4-0 en ese partido, y Francia no estuvo lejos de remontar. Apostemos a que esta vez no será así, pero la selección española, de la que muchos dicen que es una selección muy gris, si ya estamos hablando de un calendario difícil en el camino al lugar al que llegó, para mí les genera el enfrentamiento más interesante, porque hasta ahora España tiene la mejor defensa por mucho en este torneo. En cuanto a goles esperados que permite a los equipos rivales, lidera a todos por un margen considerable. También lo mostré en el video anterior. Le ganó 2-1 a Bélgica después de recibir su primer gol en este mundial en el partido contra los belgas, y también aquí los limitaron durante 90 minutos. Y solo 32% de posesión de balón, 5 remates, 2 a puerta. En total, 0.34 goles esperados en este partido a favor de los belgas. Y cuando se observa a España a lo largo de todo el torneo, no solo recibió un gol. Los goles esperados en su contra fueron menos de 2 goles esperados a lo largo de 6 partidos. Como pueden ver, todavía lidera el torneo en goles esperados en contra, aunque hay selecciones aquí que jugaron 3 partidos menos que ella, y para mí eso es especialmente impresionante considerando los últimos 4 partidos. La selección de Bélgica, la selección de Portugal, a la que anuló por completo. Aunque fue un 1-0 pequeño o un 2-1 relativamente pequeño, una victoria no muy impresionante en cuanto a la cantidad de goles y a su explosividad ofensiva, pero lo hace a pesar de que Lamine Yamal todavía no ha aparecido en el torneo. Para mí es la principal estrella que todavía no aparece, y aún así la selección española es la selección que se puede decir que, junto con Francia, es la mejor. De cara al enfrentamiento entre ellos, probablemente los franceses siguen siendo los pequeños favoritos, pero será muy interesante ver este duelo y cómo se desarrolla entre estas dos selecciones que llegan a este partido con un impulso defensivo y ofensivo completamente diferente, cuando España, en teoría, debería ser la que neutralice a los franceses. Porque si por un lado hablamos de Francia y también de Argentina, que tuvieron enfrentamientos relativamente fáciles, aunque no hay ningún partido fácil en el Mundial, entonces se puede decir que España tuvo el calendario más difícil para llegar a la semifinal, incluso si a veces lo hizo un poco con uñas y dientes en la parte ofensiva. Por supuesto, cuando hablamos de con uñas y dientes, es momento de hablar de Inglaterra contra Argentina, porque si ya estamos hablando de una selección que realmente pasó enfrentamientos difíciles, creo que el avance de Inglaterra sobre Noruega fue quizás el menos obvio en esta etapa. Súmale también su victoria 3-2 contra México cuando estaban con 10 jugadores, lo que demuestra mucho carácter. Y aquí está el estigma sobre los ingleses, que normalmente muestran un carácter de perdedores. Quizá poco a poco eso está cambiando con la nueva generación y sobre todo con Bellingham, ya que su combinación con Harry Kane parece una dupla letal. Porque Kane, en cierto sentido, no es un delantero como Haaland, que siempre está pegado a la línea de la defensa. Él hace muchos movimientos hacia atrás, también juega bien con los pies porque tiene un muy buen juego de pases, mueve a los defensas, mueve la defensa, y Bellingham logra aprovechar eso en esta situación porque no tiene un delantero que atasque la parte ofensiva y que siempre esté ahí saturando o ayudando a la defensa a cargar el centro de la defensa. Sobre el primer gol que hizo, hay que decir primero que fue una habilidad individual increíble, aunque estuvo el tema de que el balón pegó en los cables allá arriba, y es cierto que el gol debió ser
ser anulado. Por cierto, odio las teorías de conspiración que dicen que la FIFA lo hizo a propósito o algo así. Es una decisión del momento, nadie se dio cuenta, nosotros tampoco lo vimos en la transmisión, solo después se notó, debió ser anulado, pero no creo que haya sido algo intencional. Y tampoco creo que fue una jugada que al final tuvo un impacto directo, como si el portero hubiera sacado de meta y de repente le hubiera caído el balón a Kane solo frente a él. Al final, donde cayó el balón fue para Inglaterra y llegó a Inglaterra en el mediocampo, es decir, los noruegos tuvieron todo el tiempo para reaccionar e Inglaterra tuvo todo el tiempo para perder el balón de nuevo. Hay 100 jugadas así en un partido que no llevan a nada. Por cierto, lo que me pareció mucho más extraño en este partido fue, primero, el hecho de que Haaland fue sustituido en el minuto 105, justo antes de la segunda mitad de la prórroga, porque no sé, Haaland realmente tuvo un mal partido, casi no se notó, pero es Haaland, no es un jugador que baja a recibir el balón. Siguiendo lo que dije antes sobre Harry Kane, es un jugador que está sobre la última línea defensiva y está ahí para empujarla a la red, para conseguir el gol con un solo toque. En el partido anterior ganaron 2-1 contra Costa de Marfil y también él tuvo un mal partido, pero al final la empujó para el gol de la victoria. Lo que a mí también me sorprendió más fue el hecho de que Sorloth realmente no le pasó el balón ahí. Eso fue en el primer tiempo, en una de las jugadas más egoístas que he visto últimamente. Al principio todavía estaba en vivo. Pensé que tal vez el defensa realmente le cerró la línea de pase, pero de verdad no tengo explicación para eso. Y de aquí pasamos a la cuarta y última selección. La selección de Argentina que le gana 3-1 a Suiza, y también aquí necesitó tiempo extra después de que Suiza recibió una tarjeta roja, y se puede decir que tal vez Argentina tuvo un sorteo fácil, relativamente por supuesto, pero su camino a la semifinal no fue sencillo ni fácil. Simplemente porque, en mi opinión, la selección de Argentina, si miramos más allá de Leo Messi por un momento, no es una selección brillante por decirlo menos, pero muchos equipos que llegan a estas etapas, incluso equipos grandes, especialmente en torneos como el Mundial, no son equipos que tienen que brillar. El fútbol de selecciones es completamente diferente al fútbol de clubes. Aquí no hay grandes exhibiciones, por lo general, como dije, son individuos que saben trabajar juntos. Y esa es básicamente toda la historia de la selección de Argentina, un equipo que trabaja para Messi, pero esta vez Messi solo fue responsable del primer gol con una asistencia en un tiro de esquina. Y se puede decir que fue un partido menos bueno de lo habitual para él, aunque fue responsable de 6 pases clave. Y Argentina, después de que Suiza se quedó con 10 jugadores, dependía de él, estaba completamente atascada hasta que Julián Álvarez metió ese gol loco que metió. Después de 5 partidos en los que no se notó para nada en la selección, por fin apareció para ellos y Argentina obviamente necesita más jugadores además de Messi para poder superar a una selección como Inglaterra, que realmente es su prueba más grande hasta ahora. Porque hay que decirlo, incluso después de que Argentina se puso arriba 1-0 temprano en el partido contra Suiza, en el segundo tiempo se veía terrible hasta la tarjeta roja de Suiza. Los suizos los tenían acorralados en su portería. Argentina simplemente lanzaba balones sin sentido hacia arriba, y el gol del empate era inevitable. Pero escucho muchas críticas, como siempre, alrededor de Argentina sobre el arbitraje y que les están regalando el mundial. De verdad no entiendo eso. ¿Qué esperan de un jugador como Embolo que finge en una zona que ni siquiera está cerca de la portería, donde nadie está cerca de él, nadie lo toca? Ahora, la nueva regla es la nueva regla. Lo vimos también en el partido de Estados Unidos contra Paraguay, en la caída y la actuación de Almirón. Pero decir que es algo que Argentina hizo, ni siquiera hicieron algo para engañar al árbitro, es simplemente una actuación tonta de él, de verdad, no tengo otra manera de definirlo. Y aún así, después de todo lo que dije, creo que Argentina, si tuviera que hacer ahora mismo una especie de ranking rápido de las selecciones, la pondría en el 4.º lugar. Porque para mí llega un poco como no favorita en el encuentro contra Inglaterra, si soy honesto, y creo que si llega a la final no será la favorita contra España y Francia. Es la selección entre las 4 que menos impresiona, pero ya saben, son solo 2 partidos y aquí todo puede pasar. Sin duda tiene posibilidades de ganar. Si tengo que estimar las probabilidades de ganar en esta situación, para mí Argentina es la que tiene la más baja. Luego viene Inglaterra, y la ganadora entre España y Francia también será la favorita en la final. Lo que es seguro es que de las 4 selecciones que nos quedan aquí, va a ser una final enorme e histórica que vamos a recordar. Para mí, este torneo en general es un torneo fantástico, y también será una final que veremos juntos. No olviden dejar un like, suscribirse al canal, y que tengamos un gran final para este mundial que hasta ahora, al menos para mí, a pesar de los momentos difíciles, ha cumplido con todas las expectativas. ¡Que viva el pueblo de Israel! Bueno, adiós.